si los hacemos más ortopedia, el fármaco que vamos a usar indistintamente son los anestésicos locales. Todos los días vamos a colocar anestésicos locales. Lo primero que debemos saber cuando hablamos de anestésicos locales es lo que corresponde a sus características químicas, ¿sí? Entonces, químicamente, los anestésicos locales se dividen en dos grandes grupos. Los más antiguos son los anestésicos del grupo éster. Los anestésicos del grupo éster. Los anestésicos del grupo éster fueron los primeros que se empezaron a utilizar como anestésicos locales. El más antiguo de ellos era la procaína. Se utilizó incluso en muchos casos como anestésico tópico en ese tiempo la cocaína, que se usaba mucho para procedimientos oftálmicos. Y se empezaron a sintetizar agentes similares, ¿no? ¿Cuál es la limitación que tienen los ésteres? Son moléculas muy alergénicas que muy fácilmente causaban reacciones alérgicas en los pacientes. En ese tiempo que se utilizaban los ésteres, era muy frecuente que el paciente desarrolle una reacción alérgica al anestésico local. Una reacción alérgica local en la zona que se colocaba o incluso una reacción alérgica sistémica. Era muy frecuente. Moléculas muy alergénicas, muy antigénicas, que muy fácilmente producían reacciones de hipersensibilidad. Además, moléculas que tenían muy baja potencia. ¿Qué significa que tenían muy baja potencia? Que tenían que administrarse en concentraciones altas. 5%, 10%, 20%. Necesitaban usarse en concentraciones altas porque tenían baja potencia. De todas estas, ¿cuál es la única que persiste hasta nuestros días utilizándose? La benzocaína. Que de todos los ésteres, la benzocaína es el que menor riesgo tiene de causar reacciones alérgicas. Sin embargo, como se reconoce esa característica de producir potencialmente reacciones de hipersensibilidad, con la benzocaína sucede lo que sucede con la mayoría de ésteres, que ya prácticamente no existen para vía inyectable, solamente existen para vía tópica, para anestesia tópica de superficies mucosas y anestesia tópica a nivel de piel, ¿sí? Precisamente para evitar que el paciente se exponga excesivamente al anestésico por esa característica alergénica. Entonces, por eso fueron dejando de utilizarse. Acá en Perú tenemos dos presentaciones de benzocaína en gel. Benzocaína al 10% y al 20%. La que usamos más nosotros es la del 20%, precisamente para superar ese inconveniente que mencionamos, que tiene muy poca potencia. Yo necesito una mayor concentración para poder ejercer un mejor efecto. Entonces, para superar ese tema de la alergia, se sintetizaron los nuevos anestésicos locales, que son los anestésicos amidas. Las amidas son los que se utilizan más hasta nuestros días y tienen muy bajo riesgo de reacciones alérgicas, muy bajo riesgo de reacciones alérgicas. En la actualidad, tanto en odontología como en medicina, lo que más se utilizan son los anestésicos del grupo amidas, ¿sí? Amidas. Son moléculas más potentes, mucho más potentes. Yo lidocaína puedo usar al 2%, mepivacaína al 2% y al 3%. Articaína al 4%, o incluso algunos anestésicos de uso médico como la bupivacaína se utilizan al 0.5%. Como son más potentes, necesitan utilizarse en menor concentración, ¿sí? Entonces, diferencias importantes entre ésteres y amidas. Los ésteres, alto riesgo de reacciones alérgicas. Amidas, muy bajo riesgo de reacciones alérgicas. Ésteres, baja potencia. Amidas, alta potencia. Necesitan administrarse en bajas concentraciones. Estos tres son los que vamos a desarrollar con un poquito más de detalle porque son los que vamos a usar más en odontología. ¿Han usado alguna vez articaína ustedes? Sí, han tenido seguro la oportunidad. Van a ver que en muchos países del mundo, sobre todo en la Comunidad Europea, articaína se usa tanto o hasta más que lidocaína en odontología. Es un anestésico diseñado para odontología, y que lo vamos a ver ahora un poquito de él. A ver, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anestésicos locales? Los anestésicos locales actúan en la terminación nerviosa, uniéndose a un sitio específico en el canal de sodio. Cuando una terminación nerviosa es estimulada,
Para que esa terminación nerviosa se active, se requiere la apertura de un canal de sodio. Se abre un canal de sodio, ingresa sodio y se produce una despolarización. La despolarización permite que esa neurona se active y que el paciente perciba dolor. ¿Sí? Esa es la secuencia. Estimula una terminación nerviosa, se abre un canal de sodio, ingresa sodio, se produce una despolarización y el paciente percibe dolor. ¿Qué es lo que hacen los anestésicos locales? Se unen a un sitio específico y bloquean el canal de sodio. Bloquean el canal de sodio. Un dato muy importante es que los anestésicos locales no solo bloquean fibras del dolor, como ustedes seguro clínicamente ya lo han visto. El primer tipo de fibras que bloquea el anestésico local son las fibras nociceptivas. O sea, con una dosis muy bajita, yo bloqueo fibras nociceptivas, que son las fibras del dolor, ¿no? Yo coloco una cantidad pequeña y rápidamente bloqueo fibras nociceptivas. Son las que más fácilmente se bloquean. ¿Qué sucede si yo aumento la dosis? También bloqueo fibras de la temperatura. También bloqueo fibras que conducen la temperatura. ¿Qué pasa si aumento la dosis de anestésico local? Bloqueo fibras que perciben el tacto y fibras que perciben la presión profunda. Y si administro la dosis más alta, una cantidad grande de anestésico local, yo puedo llegar incluso a bloquear fibras. Entonces esto es muy importante. Hay un bloqueo diferencial de fibras según la dosis que yo administre de anestésico local. ¿No les ha pasado alguna vez, por ejemplo, cuando vamos a hacer una exodoncia, que le colocamos una cantidad pequeña de anestésico local? El paciente ya no le duele, pero cuando empezamos a colocar el elevador, hacer un poco de presión, ¿qué dice el paciente? Yo siento que está moviendo mi diente, dice, yo siento que me está presionando. Claro, porque con una dosis baja yo solamente bloqueo fibras del dolor. No le va a doler, pero el paciente va a sentir la presión, va a sentir el tacto. Yo tendría que aumentar la dosis para llegar a este bloqueo. Obviamente tampoco deberíamos usar la dosis máxima porque yo no quiero bloquear normalmente fibras motoras. Por otra parte, ¿no les ha sucedido, sobre todo cuando colocamos bloqueo del nervio dentario inferior, que a veces le hemos colocado a un paciente de repente excesivamente 2 cartuchos, 3 cartuchos, y le decimos a ver enjuaga, si le se enjuaga y la mitad va a la escupidera y la mitad va a su boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos bloqueado tanto que hemos llegado a causar un bloqueo de fibras motoras. ¿Sí? ¿Se entiende la secuencia? Entonces, lo que normalmente nosotros deseamos es esto: bloqueo del dolor, bloqueo nociceptivo. Pero si yo voy a hacer un procedimiento quirúrgico, como en el caso de ustedes, donde voy a manipular más tejidos, de repente voy a colocar un injerto, donde de repente voy a hacer una elevación del piso del seno maxilar, preferible aumentar la dosis para bloquear incluso la presión profunda, pero sin llegar a la dosis máxima, sin llegar al bloqueo motor. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que el bloqueo es diferencial según la dosis que nosotros utilicemos. Vamos a ver luego más o menos cuáles son las dosis máximas requeridas y hasta cuándo se permite. Otro dato importante, doctores, es que nosotros en odontología, en la mayoría de circunstancias, usamos el anestésico asociado a un vasoconstrictor. Usamos lidocaína con epinefrina, o mepivacaína con levonorrefrina. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el vasoconstrictor? Lo que dice su nombre, ¿no? Se une al músculo liso de los vasos sanguíneos, causando contracción de ese músculo liso muscular. ¿Cuál es el objetivo de agregar un vasoconstrictor? Mejorar el efecto del anestésico local, en todo sentido. El vasoconstrictor mejora significativamente el efecto del anestésico local. Lo vamos a ver ahora con detalle. Entonces, el objetivo final de agregar un vasoconstrictor es disminuir el flujo sanguíneo al área de inyección. Si yo hago una pequeña comparación, porque a veces con comparación nos entendemos mejor. Si yo hago una pequeña comparación, yo digo, por ejemplo, en el ámbito médico, ¿no? Yo digo, en medicina, ¿no? En medicina, cuando se utiliza anestesia local sin vasoconstrictor se usa, yo les diría, en un 97 o 98%.
Y anestesia local con vasoconstrictor solamente se usa en un 2%. Y en nuestro caso es al revés. En nuestro caso es lo contrario. En nuestro caso, nosotros en odontología, cuando usamos un anestésico local, mayoritariamente vamos a usar anestésico local con vasoconstrictor. Y muy raramente utilizaremos anestésico local sin vasoconstrictor. Esto es importante porque lo que se conoce en general de los anestésicos locales y que se lee mucho en los libros para medicina, sobre todo hace referencia al anestésico local sin vasoconstrictor. En cambio nosotros lo que usamos mayoritariamente es anestésico local con vasoconstrictor, lo cual es totalmente distinto. Les pongo un ejemplo para entender luego las ventajas que vamos a revisar. Imagínense ustedes. Imagínense en un estado basal. Yo tengo un vaso sanguíneo, digamos, que tiene este diámetro, en estado basal. No se coloca ningún fármaco. Yo de pronto coloco solamente el anestésico local lidocaína. Lidocaína 2% sin vasoconstrictor. Sin vasoconstrictor. ¿Cuál es el efecto de la lidocaína? Solo lidocaína sobre el vaso sanguíneo. La lidocaína produce una ligera vasodilatación. Por sí sola, la lidocaína produce una ligera vasodilatación. ¿Qué sucede si yo coloqué lidocaína cerca a un nervio que quiero anestesiar, pero la lidocaína localmente me produce una ligera vasodilatación? ¿Qué pasará con la lidocaína? ¿Se va a quedar en la zona que le he colocado o se va a la circulación sanguínea? Obviamente, al haber vasodilatación, ¿qué va a pasar? Que la lidocaína se va a ir más rápidamente a la circulación sanguínea, porque por sí misma la lidocaína produce vasodilatación. En cambio, ¿qué sucede si en vez de colocar lidocaína sin vasoconstrictor, yo coloco lidocaína 2%, digamos lo que utilizamos más, con epinefrina 1 en 80.000? Ese vaso sanguíneo que estaba en estado basal, ahora lo voy a poner así. Hay obviamente un efecto vasoconstrictor. El efecto vasoconstrictor está dado por la epinefrina. ¿Qué sucede acá? ¿El anestésico se queda más tiempo donde lo coloqué o se va más rápidamente hacia la circulación sanguínea? ¿Qué sucede en este caso? ¿Se queda o se va a la circulación sanguínea? Se queda más tiempo en la zona donde lo he colocado. Y al quedarse más tiempo, ¿qué va a pasar? El efecto es más prolongado, puede bloquear mejor el canal de sodio, es un anestésico con un efecto más profundo. Se irá a la circulación, pero se va a ir muy lentamente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Y de acá se deriva algo más, doctores, que es algo importante tenerlo claro. ¿En cuál de los dos casos hay más riesgo de toxicidad sistémica? ¿En cuál de los dos casos habrá más concentración circulante del anestésico local? ¿Cuando usamos con o sin vasoconstrictor? Obviamente, cuando usamos sin vasoconstrictor, al pasar más rápidamente la circulación, hay mayor concentración plasmática. Y al haber mayor concentración plasmática que hay, más riesgo de toxicidad, efectos adversos a nivel sistémico, a nivel cardiovascular, en el sistema nervioso central. En cambio acá, al pasar más lentamente, menos concentración plasmática, menos riesgo de efectos adversos. ¿Se entiende? Entonces, si yo comparo lidocaína sin vasoconstrictor, lidocaína con vasoconstrictor, ¿cuándo yo puedo usar más cantidad de anestésico local? Estamos hablando de un paciente sano. Un paciente sano. ¿Cuándo puedo usar más cantidad de anestésico local? ¿Cuando uso con o sin vasoconstrictor? Cuando uso con vasoconstrictor puedo usar mayor cantidad, porque eso permite que el anestésico se quede más tiempo donde yo lo he colocado y vaya a la circulación, pero muy lentamente, lo que permite que el hígado
adecuadamente lo biotransforme, lo elimine y la concentración plasmática va a ser muy baja. ¿Se entendió? Sí, por caras de preocupación. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso lo vamos a traducir en lo que está acá en la diapositiva para poder entender. Entonces, ¿qué ventajas, doctores, tengo yo cuando hago esta comparación que acabamos de diagramar acá brevemente? ¿Qué ventajas tengo yo cuando yo coloco mi anestésico con vasoconstrictor en comparación al anestésico sin vasoconstrictor? Primero, prolongar la duración de acción. El vasoconstrictor, al permitir que el anestésico se quede más tiempo en la zona inyectada, el efecto se va a prolongar significativamente. Segundo y tercero, lo que acabamos de ver. Cuando yo coloco vasoconstrictor, al disminuir el diámetro de los vasos sanguíneos, disminuyen los picos de concentración plasmática y eso hace que haya menor riesgo de toxicidad sistémica. Además, obviamente, al quedarse el anestésico local más tiempo en la zona anestesiada, aumenta la frecuencia en el bloqueo de conducción. ¿Qué significa? Que bloquea de forma más completa, más profunda los canales de sodio, permitiendo un mejor efecto anestésico. Si yo comparo la profundidad de la anestesia con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor, ¿dónde consigo una anestesia más profunda? Con vasoconstrictor. Y para ustedes y para todos los que hacemos cirugía, algo sumamente importante, usar anestésico con vasoconstrictor mejora la hemostasia, reduce el sangrado del lecho quirúrgico, permitiendo realizar un procedimiento más pulcro y más adecuado. Entonces, por lo menos estas 5 ventajas son las más importantes de agregar anestésico local, agregarle un vasoconstrictor. A ver, esto es sumamente importante igual, doctores. Un cartucho de anestesia para cálculo. Ustedes saben que en otros países, por ejemplo en México, en España, tenemos cartuchos para cálculo de 1.8 mililitros y cartuchos para cálculo de 2.4 mililitros. Unos cartuchos muy interesantes, cartuchos más grandes. En España y en México utilizan mucho eso. Pero acá en Perú solamente tenemos cartuchos de 1.8 mililitros, que es el tamaño convencional. Entonces, ¿qué es lo que contiene ese cartucho de anestésico local de uso odontológico, que es lo nuestro? Primero, contiene un principio base. ¿Qué es el principio base? El anestésico propiamente dicho. Lidocaína, metivacaína o arnicaína. El anestésico local propiamente dicho. Otro dato importante es que el anestésico local, químicamente funciona mejor en pHs alcalinos. Pero hay un rango de pH en el cual se debe encontrar. Luego lo vamos a diagramar eso. Pero recordemos eso. El principio base, el anestésico local propiamente dicho. Luego tenemos el vehículo. El vehículo es aquel componente que permite que el anestésico esté disuelto, que esté en solución y que yo lo pueda inyectar en un tejido por técnica infiltrativa, bloqueo regional o bloqueo troncular. El vehículo más usado es la solución de suelo fisiológico, cloruro de sodio al 0.9%, en muchos casos combinado con agua destilada. El tercer componente es el corrector de pH, y aquí viene lo que les mencionaba. A ver, recordemos, nosotros tenemos un pH fisiológico, que es el pH de nuestros tejidos. El pH fisiológico es 7.4, es un pH ligeramente alcalino, ¿se acuerdan? De entre 1 y 7, ácido, de 7 a 14, alcalino. Nuestro pH fisiológico de la sangre de nuestros tejidos es ligeramente alcalino. A ver, ¿qué sucede si el pH disminuye mucho y se vuelve muy ácido? Si el pH se vuelve muy ácido, normalmente menor de 2 o menor de 3, eso hace que el anestésico local pierda su actividad. No funciona. En pHs ácidos no funciona el anestésico local. Sobre todo, les decíamos, pHs por debajo de 2 o debajo de 3, pHs ácidos.
¿Qué sucede en el otro extremo? Si el pH es muy alto, si normalmente es mayor de 9, el anestésico local se puede descomponer muy fácilmente. ¿Sí? ¿Qué significa? Que su fecha de caducidad va a ser muy corta. Yo podría fabricar un anestésico local, pero el pH de toda la solución es 9, 9.5. ¿Qué pasa? Lo fabrico hoy día, noviembre de 2019, y vence en marzo del 2019. Puede tener 3 o 4 meses de duración. Si el pH es muy alto, si es muy alcalino, el anestésico se descompone fácilmente. Fecha de caducidad muy corta. Entonces, ¿qué necesito yo, doctores? ¿Qué es lo que necesito? Que mi anestésico local esté lo más cerca posible al pH fisiológico. ¿Quién se encarga de eso? El tercer componente, que es el corrector de pH. El corrector de pH se encarga de mantenerlo dentro de un rango de pH. Que no sea demasiado alto, que se descomponga muy rápidamente, que no sea demasiado bajo, que no permita que funcione el anestésico local. Los dos correctores de pH más utilizados son el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. ¿Sí? Ácido clorhídrico y hidróxido de sodio. De hecho, que ustedes se han dado cuenta que todos los anestésicos locales vienen en la forma de sal clorhidrato. ¿Sí? ¿Han visto que dice clorhidrato de lidocaína, clorhidrato de metivacaína? Porque su pH viene ajustado, viene corregido con ácido clorhídrico. El cuarto componente es el coadyuvante. ¿Qué es el coadyuvante? El coadyuvante es aquel componente que, como su nombre indica, ayuda, mejora el efecto del anestésico local. Hace que el anestésico local tenga una acción más prolongada, un efecto más intenso, menos riesgo de toxicidad. Entonces, ¿cuál es el coadyuvante? El vasoconstrictor. Les decíamos, los vasoconstrictores más usados son epinefrina y levonorgestrina. Vamos a ver ahora, epinefrina y levonorgestrina. Hace 15 o 20 años se utilizaba mucho la norepinefrina, pero ya no se utiliza en la actualidad. Los otros dos componentes son sumamente interesantes. Primero este de acá, que vemos el preservante. El preservante. Si yo hago una comparación, imagínense ustedes, yo tengo acá un cartuchito pequeño, nuestro cartucho convencional. Cartucho de 1.8 mililitros. Digamos que es lidocaína 2% con epinefrina 1.8. Yo utilizo mi cartucho en una solución estéril. ¿Sí? Es una solución estéril. Yo voy a utilizar una aguja que es estéril. Y esto es monodosis. ¿Qué significa monodosis? Que es solamente para un paciente, ¿no? Si yo de repente a mi paciente le coloco la mitad del cartucho, no significa que la otra mitad la voy a guardar para una siguiente administración. Eso se utiliza una sola vez. Entonces es monodosis. A diferencia, imagínense ustedes, que tenga un frasco ampolla, que también sea lidocaína 2% con epinefrina 1 en 80.000. Un frasco ampolla que no viene de 1.8, viene normalmente de 50 mililitros. ¿Han visto un frasco ampolla alguna vez? Entonces el frasco ampolla, yo ingreso con una aguja, retiro, le coloco a un paciente. Y en otro paciente ingreso con otra aguja, retiro. Un frasco ampolla es multidosis. A ver, ¿por qué les explicamos esto? ¿Cuál es el objetivo de este componente? El objetivo del preservante. El objetivo del preservante es conservar la esterilidad de la solución anestésica, que la solución anestésica se mantenga estéril, que no se contamine con bacterias, hongos, virus. Mantener la esterilidad de la solución anestésica. El más utilizado es el metilparabeno. Hay metilparabeno, propilparabeno, etc. Pero el más usado es el metilparabeno. En estos dos casos, doctores, ¿en cuál de los dos casos realmente puede haber un riesgo de contaminación?
¿Con el frasco ampolla o con el cartucho para acá? Obviamente con el frasco. Obviamente con el frasco. Y acá hay un dato extremadamente importante para que se den cuenta. Desde 1983, hace más de 35 años, la FDA prohibió que los cartuchos para cártules de uso odontológico contengan preservantes. Desde 1983. ¿Por qué lo prohibió? Lo prohibió porque este metilparabeno está muy asociado con reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad en pacientes hipersensibles. Hay que sospechar mucho, doctores, y dar mucha precaución cuando el paciente viene y yo le hago la anamnesis y me dice, sí, doctor, yo soy alérgico a los aires, o a las penicilinas, o a los mariscos, o alérgico a los cítricos, o sufro de asma moderado a severo persistente. Entonces, mucha precaución porque el metilparabeno se ha asociado con reacciones alérgicas en pacientes hipersensibles. Entonces, desde 1983, la FDA prohibió que los cartuchos para cárpule tengan preservantes. ¿Ustedes creen que los que usamos acá en Perú actualmente tienen o no tienen preservantes? ¿Los que usamos acá en Perú estarán fabricados con la normativa de la FDA? Casi nada está fabricado con la normativa de la FDA, salvo los de 3M, que sí están fabricados con la normativa de la FDA. ¿Cuál es el anestésico que más usamos acá en Perú? Ya, con marca, el nombre comercial, el más usado. El que más usamos es lidocaína con epinefrina, y el Nuvestet. El Nuvestet es un anestésico colombiano y todavía contiene preservantes. ¿Se entiende, doctor, la diferencia? Intrínsecamente no es malo, sino que le estamos agregando al paciente un riesgo que estrictamente no es necesario. ¿Sí? Este Nuvestet, que es un anestésico colombiano, todavía contiene preservantes. Hay que tener mucha precaución en pacientes hipersensibles porque les puede producir una reacción alérgica, una reacción de hipersensibilidad. Vamos a ver que en la actualidad es rarísimo que el paciente, si es alérgico a la solución anestésica, lo más probable es que sea alérgico al preservante o al último componente que vamos a ver, que es el antioxidante. Es rarísimo que realmente sea alérgico al principio. Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo lo que siempre les recomiendo es, cuando vayan al extranjero, cuando viajamos con el anestésico local, que es mejor el anestésico local, con la legislación de la FDA, o mejorar nuestra regulación, que eso sí está un poquito más difícil. A ver, ¿y cuál es el último componente, doctores? El antioxidante. A ver, el antioxidante, como su nombre indica, lo que hace es evitar la oxidación del vaso constrictor. El vaso constrictor es muy susceptible a la luz solar. Cuando yo en un cartucho tengo lidocaína con epinefrina, esa epinefrina es muy susceptible a la luz solar. Si a la epinefrina le da luz solar, la epinefrina se descompone y pierde su actividad. ¿Ustedes han visto alguna vez las ampollitas que se usan en el hospital, las ampollitas que son solo epinefrina? ¿De qué color son? ¿De vidrio de qué color? Vidrio oscuro, no vidrio ámbar. ¿Por qué? Precisamente para protegerlas de la luz solar. Pero se imaginan ustedes cómo sería un cartucho para cálculo con vidrio ámbar. Feo, ¿no? En odontología todo es pulcro, no todo es limpio, es preferible que sea vidrio transparente. Entonces, para proteger a esa epinefrina que está en el cartucho, protegerla de la luz solar, se le agrega un antioxidante que la protege de la oxidación. El antioxidante más usado es el metabisulfito de sodio. Entonces, ¿por qué está también marcado este metabisulfito de sodio? Porque también se ha relacionado mucho con reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad. Como les decía, si yo tengo un paciente que me refiere a antecedentes de alergia, me dice, doctor, en ocasiones anteriores cuando me han puesto anestesia local, una primera vez me pusieron, no tuve ningún problema, pero en una segunda ocasión me pusieron anestesia local, me empezaron a picar las manos, me salieron unas ronchas en el cuello, en otra ocasión me volvieron a poner y se me hinchó el labio, se me hincharon los párpados, no podía respirar. Lo más probable de todos estos componentes, lo más probable es que sea alérgico al antioxidante. Lo más probable. En segundo lugar, al preservante.
Rarísimo que sea alérgico a la lidocaína, a la metilocaína o a la benzocaína. Entonces, he ahí la importancia de estos componentes. El principal componente que potencialmente puede desencadenar una reacción alérgica es el antioxidante. ¿Cómo yo le puedo dar a mi paciente un anestésico local sin antioxidante? Si utilizo un anestésico local, sin vasoconstrictor. Si utilizo un anestésico local sin vasoconstrictor, al no haber vasoconstrictor, tampoco habrá antioxidante. ¿Se entiende? Por eso es muy importante cuando tenemos un paciente con antecedentes de alergia, no solo al anestésico local, a cualquier compuesto, hacer una interconsulta al inmunólogo para que le haga lo que se conoce como un prick test. Un prick test es una prueba intradérmica que se hace y el paciente se expone a diversos tipos de antígenos. Y ahí me va a decir exactamente, sí, tu paciente es alérgico al metalesulfito de sodio, o al metilparabeno, o de repente a la amoxicilina, o de repente al diclofenaco, al ibuprofeno. Es una prueba muy sencilla que le hace cualquier inmunólogo y nos indica exactamente a qué componente es alérgico. ¿Se entendió? A ver, veamos nuestro primer agente y tomamos luego un pequeño receso. La lidocaína, que es la estrella para nosotros, ¿no? La lidocaína es un anestésico con una moderada solubilidad en lípidos. Esto es importante porque al ser moderadamente liposoluble, permite que ingrese al interior del citoplasma neuronal y bloquee el canal de sodio. Tiene una unión a proteínas plasmáticas hasta un 90%, de moderada a alta, lo cual es importante porque al unirse a las proteínas del plasma, significa que solo un porcentaje muy pequeño circula libre, y al circular libremente es menos probable que cause efectos adversos a nivel sistémico. La mayor parte de la lidocaína circula a nivel plasmático unido a la albúmina. Solamente un porcentaje muy pequeño está libre, por lo tanto es muy bajo riesgo de reacciones adversas. Y eso nos conlleva algo más. Esto es sumamente importante. La lidocaína es el anestésico más seguro en pacientes gestantes. Sea lidocaína con vasoconstrictor o lidocaína sin vasoconstrictor. Es un anestésico extremadamente seguro en pacientes gestantes. Siempre que respetemos las dosis máximas permitidas. Ese es un tema aparte, lo vamos a ver en la última clase, pero por comentarlo brevemente. La FDA establece 5 categorías de riesgo para los fármacos durante el embarazo. Categoría A, categoría B, categoría C, categoría D y categoría X. ¿Qué significa categoría A y categoría B? Que son fármacos seguros de administrar durante el embarazo. Categoría C significa intermedio, debo hacer el balance riesgo-beneficio. Y categoría D o X